Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Gracias por estar aquí, gracias por seguir este espacio, por compartir, por dejar tus comentarios y por estar conectada conmigo semana con semana. Quiero entrar directamente en tema porque considero que este tema es algo que ha estado sucediéndome a mí en estos últimos meses. Si tú recibes mi newsletter semana con semana, donde te puedo compartir cosas más cercanas, momentos que a veces no comparto en un público más grande porque están siendo cosas muy privadas en mi vida, pero sí con todas las mujeres que me leen semana con semana. De hecho, voy a dejar en la descripción un enlace por si quieres recibir este newsletter que te llega una vez a la semana a tu correo. Eh, en estos últimos meses en mi vida he vivido situaciones que me han permitido cuestionarme cosas. Yo tengo un trabajo personal desde hace más de 20 años y considero que tengo recursos para poder gestionar esos momentos complicados en mi vida en los cuales llega un momento en que no le encuentras sentido a lo que está sucediendo. De hecho, recuerdo perfectamente que cuando yo estaba en el proceso de divorcio de Luis, cuando nos divorciamos hace 27 años aproximadamente, me acuerdo que muchas personas me preguntaban, o más bien me decían, que qué era lo que estaba pasando en mi matrimonio y por qué era que habíamos llegado a esa situación si parecía que éramos una pareja feliz, que éramos una pareja que lográbamos conectarnos, que teníamos una linda relación, pero creo que nadie sabe lo que está pasando dentro de casa y tampoco dentro de nosotros, hablando nosotros como nuestra propia casa. Y de cuando en cuando, este tipo de eventos, momentos, llegan a nuestra vida cuando a veces no le encontramos sentido a lo que está pasando, no lo podemos encajar en el molde en el cual hemos venido existiendo. Y hay ocasiones también en las cuales la gente te puede preguntar, ¿cómo es posible que no seas feliz si tienes todo lo que necesitas? Creo que a más de una de nosotras hemos llegado a estar en esas circunstancias de la vida en las cuales no le encontramos sentido a la vida que estamos viviendo y en algunas ocasiones se nos complica mucho salir de ese lugar. Por eso quiero dedicarle estos minutos a todas las mujeres que puedan estar viviendo en este momento o si tú lo escuchas en las siguientes semanas o meses este episodio, me encantaría que para ti fuera una respuesta a ese sentimiento de que no le encuentras sentido, no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor y te encuentras completamente desconectada. Me encantaría que encontraras en este espacio recursos para salir de ese lugar o por lo menos para mantenerte en ese lugar sabiendo que es un proceso de un momento y que las cosas van a estar bien. Entonces, en la parte de abajo te voy a dejar la descripción por si todavía no recibes mi newsletter para que te unas a esta carta que te llega cada semana
con cosas desde un poquito más adentro de mi corazón y sobre todo con la intención de que resuenen contigo y que resuelvan y que te den esperanza, paz, tranquilidad, confianza, completamente desde mi experiencia y cómo enfrento cada una de esas situaciones en mi vida. Y no solamente cosas complicadas, sino también cosas alegres, eh, situaciones que puedes compartir en tu día a día contigo y con tu entorno. Entonces, regresando, hay ocasiones en las cuales tu vida parece que pierde sentido. Y cuando digo esto es porque sientes que lo que estás viviendo o no tendrías por qué estarlo viviendo o no entiendes por qué lo estás viviendo o no encuentras la manera de poder enfrentarlo o cómo vivirlo o es posible que haya llegado una noticia, una situación, un evento a tu vida que haya venido a mover las estructuras sobre las cuales estamos parados, sobre las cuales eh, son nuestra seguridad. Y cuando ese tipo de situaciones vienen a nuestra vida, es muy normal que nos sintamos completamente desbalanceadas, que todo en lo que creíamos se viene abajo o que todas las certezas o que algunas certezas que teníamos ya no son certezas o que algunas eh, escalones sobre los que estábamos parados ya no tienen la fuerza como para sostenernos. Y lo primero que te quiero comentar, primero que nada, si estás viviendo en este momento, este evento, te mando un gran abrazo. Sé lo que es estar ahí. Y si lo viviste en algún momento, también creo que es información que puede ayudarte, sobre todo porque cuando uno pasa por esos procesos, son momentos en los cuales tenemos la oportunidad de elegir cosas diferentes y que muchas veces son el espacio que necesitamos para asegurarnos que estamos viviendo una vida que traiga felicidad y sentido. Lo primero que quiero platicarte o quiero comentarte, o ya no sé si es lo primero, pero algo que quiero comentarte es que todas las personas que existimos, que vivimos en este mundo, pasamos por ese tipo de situaciones. Eh, Quisiera decirte que no es así y si nunca has vivido un golpe en tu vida o una situación que te haya llevado tal vez a la tristeza, a una situación de depresión, eh, me da gusto que no lo hayas experimentado, pero la mayoría de las personas en algún momento llegamos a esa situación. Yo recuerdo perfectamente que la primera ocasión en la que yo llegué a esa situación tenía 19 años, 20, y acababa de morir mi papá. Eso me llevó a un espacio muy complicado y duro que me hubiera encantado saber más de lo que sé ahora, pero también creo que las cosas suceden en algún momento que tienen que suceder para que nosotros podamos encontrar esos recursos internos que están ahí a nuestra disposición, porque son eventos, creo yo, que nadie nos podemos librar en esta existencia humana. Y entonces, plantear y dejar claro que todos los seres humanos que existimos, todos los seres humanos que vivimos en este planeta, que estamos aquí, todos pasamos en algún momento de nuestra vida por este tipo de situaciones. Seguramente no todos al mismo tiempo, porque esto sería una catástrofe, pero todos los seres humanos al vivir esta existencia humana, eh, somos expuestos a este tipo de eventos, circunstancias, situaciones que nos hacen plantearnos cosas importantes en esta vida, que no somos las únicos que estamos pasando o hemos pasado por situaciones en las cuales pensamos que no hay salida, que a lo mejor que ya no hay nada para nosotros en el mundo, que no tenemos la capacidad en ese momento de ver el futuro, que no tenemos ganas tal vez de continuar
haciendo lo que hacíamos anteriormente o ese tipo de eventos que que de alguna manera vienen a sacudirnos y eso es completamente normal y normalmente a partir de estos eventos es cuando nos hacemos esas preguntas que vienen a despertarnos o que vienen simple y sencillamente a ubicarnos acerca de dónde estamos y la manera en cómo estamos viviendo. Este tipo de eventos es lo más normal que quisiéramos. Este tipo de eventos es un proceso por el cual pasamos y creo que tienen debajo de todo eso un objetivo. Tal vez ahorita, si me estás escuchando y estás viviendo uno de ellos, me puedes preguntar, ¿cuál puede ser el objetivo de sufrir? ¿Cuál puede ser el objetivo de este dolor que tengo en mi corazón? ¿Cuál puede ser el objetivo de este proceso que estoy viviendo? Pero por experiencia propia y porque he pasado muchos momentos muy complicados en mi vida, te puedo decir que a mis 54 años soy feliz, que a pesar de haber vivido pérdidas muy grandes y procesos muy complicados, es posible continuar con tu vida y es posible reconstruirte y es posible encontrar en estos espacios algo que podemos obtener para mejorar en algún aspecto de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, quiero empezar por decirte que si estás viviendo una situación así, lo primero que te recomiendo es que pares. Una de las cosas que hacemos los seres humanos, porque así es como estamos condicionados o así es como aprendemos, es que cuando hay situaciones en nuestra vida que nos están sobrepasando, cuando estamos por este tipo de escenarios, nos ocupamos. Si es tu caso, si tú estás llenando tu agenda con actividades para no tener espacios contigo misma, si tú estás yendo en esa carrera como podemos ver a los hámsters en esas jaulitas que de repente están en un aro corriendo y corriendo sin saber a dónde. A veces muchos de nosotras estamos en nuestra vida diaria o en actividades que nos ocupan desde el momento que abrimos los ojos hasta el momento que cerramos los ojos por la noche, en este tipo de rutina, en el corre y corre de perseguir algo que no sabemos que estamos persiguiendo, pero es la manera en cómo aprendimos o fuimos modelando, porque obviamente lo aprendimos de los adultos que estaban a nuestro alrededor, como fuimos educados, si no tuvimos padres o adultos responsables de nosotros, conectados consigo mismos, y su vida era alrededor de la actividad, eso es lo que nosotros aprendimos que era el modelo a seguir. Entonces, muchas de nosotros, y te estoy hablando en carne propia, lo que hacemos cuando estamos pasando por un momento complicado es no parar y llenar nuestra vida, sobre todo estoy hablando desde el perfil de mujer, llenar nuestra vida con actividades porque somos buenísimas para llenar nuestra vida con actividades porque tenemos las actividades de la familia, las actividades de los hijos, las actividades de la pareja, las actividades propias del hogar. Entonces llenamos nuestra vida con muchísimas actividades tratando de no parar, porque si paramos, el mundo se nos puede venir encima. Yo recuerdo perfectamente cuando muere mi papá, yo tenía 20 años, cuando muere mi padre y me meto en esta activities porque estaba a 6 meses de terminar mi carrera. Entonces me meto en la actividad de terminar mi carrera, hacer mi servicio social, me gradúo, tuve la fortuna de empezar a trabajar un mes después de que salí de la carrera en una empresa transnacional. Entonces trabajaba jornadas de 12 horas y si alguien se tenía que quedar, me quedaba yo, llegaba a mi casa y después de que ya neutralicé ese horario, entonces era novia de Luis en aquel entonces, bueno, pues toca casarnos, entonces organiza fiesta. En mis tiempos no había quien te organizara las bodas, las tenías que organizar tú. Entonces me metí también en esa dinámica y cuando menos me di, cuando cuando me di cuenta, yo ya había pasado meses, hasta un año de la muerte de mi papá y me metí en esta rueda de hámster
con el objetivo de no hacer una pausa, porque yo sentía que si hacía una pausa me caía, me desmoronaba. Y yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy hablando de una pérdida muy grande en mi vida, pero tú puedes estar pasando por una situación a lo mejor no tan grave, o sí, y tomar esta actitud de llenarte de actividades para no pensar y para no sentir. Y yo lo único que te quiero decir es que tarde que temprano la pausa llega. Me encantaría recomendarte que la hagas tú, porque si la pausa llega por sí sola, llega a veces con enfermedad, llega a veces con un diagnóstico de depresión o de ansiedad, llega a veces con un diagnóstico de enfermedad a tu vida que te obliga a hacer esa pausa porque esas emociones y el dolor o el simple hecho de aceptar el momento que estás viviendo no lo permites interiorizar o no lo interiorizas, la vida misma, tu cuerpo te va a llevar a hacer esas pausas para que entiendas que estás tratándote mal a ti misma, que estás tratando mal a tu cuerpo, que estás tratando mal a tu mente, que estás tratando mal a tus emociones. Y en mi caso llegó años después. Pero en este aspecto quiero recomendarte que si en este momento tu vida perdió algún sentido, estás pasando por una etapa complicada, hagas una pausa. Las pausas son necesarias. Y ahora, ¿qué significa hacer una pausa? Que metas en tu agenda tiempo para ti, que te des el espacio para sentarte a no hacer nada, que te des el espacio a pensar, a llorar, a reflexionar, a, a permitirte que el dolor que estás sintiendo exista, porque fuimos condicionados a evadir el dolor, fuimos condicionados a etiquetar el dolor como algo negativo que no estaba bien que sintiéramos. Recuerdo cuando yo era una niña y me pasaba mal o algo me pasaba en la vida y yo llegaba con mis papás o con los adultos que había a mi alrededor a platicarles que tal vez había tenido un mal día o que mis compañeros de la escuela se habían portado así o que me había pasado algo en la escuela. Entonces yo me acuerdo perfectamente que cuando yo llegaba a ese tipo de escenarios, mi mamá, obviamente ocupada, sin tener el conocimiento que ahora tenemos en cuanto a lo que es la gestión emocional, y tratando de protegerme me decía, no te preocupes, mira, vamos a invitar a tus primas para que vengan a casa y se queden aquí a dormir. Y yo no estoy diciendo que la intención de mi madre estuviera mal, estoy diciendo que evadía por sobre todas las cosas ayudarme o contenerme emocionalmente, porque estoy segura que ella tampoco lo hacía con ella misma. Y cuando nosotros crecemos de esta manera, cuando crecemos sin tener este contacto con nosotras mismas, entonces no nos permitimos sentir o nos sobrepasa el hecho de que nosotros nos enfrentemos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. De hecho, Viktor Frankl, el autor del libro El hombre en busca de sentido, decía lo siguiente: considero el ritmo acelerado de la vida actual como un intento de automedicación, aunque inútil, de la frustración existencial. Cuando más desconoce el hombre el objetivo de su vida, más trepidante ritmo le da. Y puede ser que esa sea nuestra manera de escapar, de llenarnos de todas esas actividades a veces de manera subconsciente, a veces de manera inconsciente. Es posible que ni te hayas dado cuenta que estás llenándote de actividades que no son importantes ni básicas, con el objetivo de no sentarte contigo, de no hacer una pausa, porque crees que es demasiado abrumador enfrentarte a la situación que estás viviendo. Y puede ser que sea así, pero el hecho de que lo evitemos no significa que tarde, que temprano, no vaya a llegar. Entonces, haz una pausa. Y si te sientes incapaz de hacerlo sola, busca ayuda. Alguien que pueda apoyarte, contenerte, alguien con que puedas abrir tu corazón, hablar, alguien de confianza que pueda aportar algo o simple y sencillamente que te pueda escuchar en lo que estás viviendo. ¿Ok?
Segundo punto que quiero platicar sobre este tema, que es el sentido de tu vida no lo vas a encontrar fuera y que tiene algo que ver con hacer las pausas. Porque muchas veces las actividades o el ir hacia afuera estamos tratando de encontrar en el exterior las respuestas que solamente están dentro de nosotros. Desde el momento en que tú y yo llegamos a este mundo, llegamos con todos los recursos que necesitamos para ser exactamente quiénes somos. Sin embargo, cuando nosotros caminamos por este mundo, todas esas eh, impactos y expectativas del exterior nos modelan para buscar lo que vamos necesitando en el exterior en lugar de encontrarlo en el interior. Entonces, no podemos creer, o más bien, sí podemos, pero desde ahorita te digo que la respuesta no la vas a encontrar en el exterior. La respuesta que tú estás buscando la vas a encontrar en el interior, vas a saber y vas a poder identificar tu voz como una voz en medio de todas las que están exigiendo tu atención. Cuando tú pasas tiempo contigo, llega un momento en el que reconoces tu voz muy claramente. Yo recuerdo perfecto que en una ocasión que Ana Sofía, mi hija, estaba pequeña, estábamos en una piñata, debió haber tenido 2 o 3 años, estábamos en una piñata, imagínate la cantidad de niños que estaban en esa piñata, y me acuerdo perfecto que algo sucedió y que ella gritó desde un lugar lejano de ese jardín en el que estábamos, mamá. No te puedo decir cuántas mamás había en ese lugar, pero yo pude reconocer perfectamente la voz de mi hija. Y automáticamente donde estaba, ni siquiera la estaba viendo, me paré y fui a ver qué sucedía. Ese es el tipo de conexión que es importante que nosotros busquemos cuando estamos, en todo momento, pero sobre todo cuando estamos viviendo ese tipo de circunstancias o de etapas, porque la vida misma nos lleva a desconectarnos de nosotras mismas. Es tanta la exigencia que se pide de nosotros que llegamos a identificarnos con todos los roles que tenemos, pero no nos identificamos con nosotras mismas. Recuerdo hace como unas semanas estaba dando uno de los módulos del programa Primero Yo, creo que era el módulo 2 de la generación de mayo, y recuerdo perfecto a una de mis queridas alumnas que me dijo, ¿sabes una cosa? Yo estoy aquí porque no sé quién soy. O sea, sé quién es la esposa de fulano de tal. Sé quién es la mamá de mi hijo. No me acuerdo el nombre, ¿no? Sé quién es la contadora de la empresa en la que trabajo, pero si tú me preguntas quién soy yo, te podría decir que no tengo idea quién soy. Me puedo identificar con los roles que yo misma hago en mi vida, pero no sé quién soy y me da demasiada angustia seguir caminando por esta vida sin responder a esta pregunta. Y creo que de alguna manera cada uno de nosotros promueve esta cultura. Si tú te encuentras con alguna persona, lo primero que le preguntas, oye, ¿qué haces? Y empezamos a identificar a la persona con lo que hace, pero muy difícilmente nosotros le preguntamos a alguien, oye, ¿quién eres? Y por eso existe esta desconexión de nosotros mismos sin darnos cuenta por empezar a cumplir expectativas de todos y de todo lo que está externo, lo que es fuera de nosotros. Y este tipo de momentos nos llevan otra vez al centro. Creo que este tipo de momentos nos puede ayudar a ubicarnos, a que nos demos cuenta cómo estamos o dónde estamos o quiénes somos. Si nosotros no tenemos claridad acerca de quiénes somos, vamos a creer cualquier historia que alguien nos cuente acerca de quiénes somos. Si no respondo yo la pregunta quién soy, alguien más la va a responder. Alguien va a decir, eres mi mamá. Alguien va a decir, eres mi pareja. Alguien va a decir, eres mi empleada. Alguien va a decir, eres mi prima. Y sí, es parte de las identidades, pero no es quién soy, porque yo sigo siendo quien soy, tuviera hija
o no tuviera hija, tuviera pareja o no tuviera pareja, fuera prima de alguien o no fuera prima de alguien. Y cuando nosotros vivimos estos espacios, es muy importante tener o regresar a esa conexión personal en la que realmente podamos responder quién soy, quién soy yo, qué soy o qué no soy, qué me distingue o qué no me distingue, en lugar de responder qué hago, a qué me dedico o de quién soy pareja, pariente o mamá. ¿Ok? Entonces, eso ocurre con nosotros cuando no tenemos este tipo de respuestas. Voy a dejarte también en la descripción de este episodio una serie de un documento descargable que vas a poder tener a la mano para responder estas preguntas importantes que te lleven de la mano a tener mucho más claridad acerca de quién eres, porque créeme que este tipo de momentos en tu vida en los cuales tal vez no le encuentras sentido a lo que esté pasando, te puede ayudar muchísimo a regresar a ti y a ubicarte acerca de la persona que eres. Por lo tanto, conocernos a nosotros sobre las personas que somos y que existimos y valorar quiénes somos nos puede ayudar a reconfigurarnos en los momentos de sinsentido en nuestras vidas. Y por último, haz las preguntas adecuadas. Yo te puedo asegurar que en muchas ocasiones estás viviendo este proceso porque te has ocupado de llenar las expectativas de alguien más en lugar de llenar las expectativas de ti misma. Si tú estás viviendo esta circunstancia como yo te platiqué hace algunos minutos, recuerdo perfectamente cuando Luis y yo decidimos divorciarnos, que todo el mundo me preguntaba, pero ¿qué necesitas si tú lo tienes todo? Tienes a una persona que te respeta, tienes a una hija hermosa, tienes una casa propia, han construido un patrimonio como pareja, no te falta absolutamente nada. ¿A cuántas de nosotras nos han preguntado eso? No te falta nada, ¿por qué no eres feliz? Y la mayoría de las ocasiones es porque nosotros hemos dedicado nuestra vida a cumplir las expectativas de todo y de todos, menos mis propias expectativas, porque tal vez hemos cumplido expectativas de la familia, de las tradiciones, de la sociedad en la que vives, de tu pareja, de tus hijos, de tus familiares, de la empresa en la que trabajas, de tus amigas, de tus amigos, y hemos vivido la vida cumpliendo el guión y las expectativas de alguien más, excepto la tuya. Algunas de nosotros llegamos a estos estados de sin sentido en la vida porque cuando, cuando menos pensamos, nada de lo que estamos viviendo nos da felicidad. Y lo estamos viviendo por el simple hecho de que alguien pensaba que eso es lo que tenía que hacer o vivir. Entonces, haz las preguntas correctas. Enfréntate a la realidad del momento. ¿Y cómo puedes hacerlo cuando estés respondiéndote a esas preguntas acerca de lo que necesitas y quieres en la vida? Y cuando los estés respondiendo, que es lo que les comento a mis alumnas, cuando estás escribiendo en una hoja de papel y describiendo quién eres y lo que quieres, pregúntate si lo estás escribiendo esperando que alguien lo vea o no lo vea. Si tú estás respondiendo esas preguntas condicionada a que si alguien en algún momento ve ese papel, esa persona se vaya a sentir feliz o no, entonces sigues cumpliendo expectativas de alguien más. Las preguntas que realmente necesitamos responder son preguntas que no tienen por qué agradarle a nadie más, excepto a ti misma. Este viaje interior que te recomiendo hacer no tiene que ver con egoísmo. Una de las grandes obstáculos a los que yo me enfrento cuando yo invito a una mujer a que sea la prioridad en su vida es que en su creencia, o más bien un paradigma que tiene como creencia limitante, es que ser primero yo
es egoísta. Si a ti en tu mente, al momento que estás tratando de voltear a verte a ti como prioridad en tu vida, nace un sentimiento de que eres egoísta, puedo decirte que esa es la principal razón por la que te encuentras en el lugar en el que te encuentras. Esa puede ser la principal razón porque entonces has dedicado tu vida a cumplir las expectativas de todos los demás antes de cumplir tus propias expectativas, necesidades y deseos. Porque el colocarte como prioridad en tu vida y responder a tus propias necesidades no tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con soberbia, tiene que ver con orden y con prioridad. Porque si tú atiendes tus propios deseos y necesidades antes de los demás, vas a poder relacionarte con los demás desde la abundancia, porque vas a dar lo que tienes. Pero si empiezas por responder las necesidades de todos los demás antes que la tuya propia, entonces vas a empezar a dar eh, desde el compartimiento vacío. O sea, no hay nada dentro porque no te ocupaste de llenarlo primero. Si tú empiezas a relacionarte o a dar primero a otros antes de darte a ti misma, entonces tu relación es de carencia, porque no vas a dar desde un espacio vacío, vas a entregar frustración, vas a entregar enojo, vas a entregar insatisfacción, vas a entregar desesperación y es cuando empezamos a relacionarnos disfuncionalmente con las personas que nos rodean. Primero eres tú, primero es tener claridad acerca de quién tú eres y creo que estos momentos que fueron que aparecen en la vida sin que nosotros los pidamos, pueden ser un gran espacio en el que nosotros podamos reconfigurarnos, en el que podamos abastecernos de lo que nos hace falta y dejar de cumplir lo que alguien está esperando de nosotros. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, estamos ahí en esos lugares porque nos hemos desgastado, porque hemos dado tanto y nos hemos quedado vacías. Nos hemos ocupado de otros antes de ocuparnos de nosotros. Este viaje interior es un viaje de paciencia, es un viaje de amor y el ingrediente principal es el tener empatía y compasión con nosotras mismas para poder reconfigurarnos, para poder encontrarle sentido y que cuando pase este tiempo, porque va a pasar, puedas identificarte mucho más claramente contigo y puedas definirte en base a quién eres y no en base a los que a lo que alguien más está esperando de ti. Voy a dejar hasta aquí este episodio. Espero realmente que esto pueda darte luz si estás viviendo un momento complicado. Voy a dejarte recursos, como te dije en la descripción. Espero que te puedan servir y ayudar. Y pues nada, yo te veo la próxima semana y si tienes algún comentario, duda o pregunta, puedes hacérmelo y con mucho gusto te voy a leer y te voy a responder. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.